verdad es que no puedo decir otra cosa que gracias. Decía un anciano maestro mozambiqueño que antes de que tome la palabra para hablar en cualquier ocasión, que agradezca a la persona que te ha dado esta oportunidad. Yo entonces, fiel al consejo de este anciano maestro, pues quiero dar las gracias al Centro CEPA, al cual me siento muy vinculada. Ojalá este centro continúe siendo lo que es y no se convierta en un centro educativo al uso, porque perdería toda su esencia. Quiero agradecer, por supuesto, a Araceli Rubio, la directora, por su cariño y porque siempre intenta contar conmigo absolutamente para todo. Ella decía que yo no podía faltar en esta Semana de la Multiculturalidad porque era un proyecto en el que yo estaba muy implicada en el centro y entonces yo agradezco el estar aquí. Quiero agradecer a todos mis compañeros y alumnos con los que aquí he compartido muy buenos momentos y decirles que siempre para mí es un placer volver a casa. Gracias también a todos mis amigos, los pocos que habéis podido venir, por estar aquí, porque sé que habéis hecho muchísimo esfuerzo, porque efectivamente sé que es una semana de muchas actividades. Pero dicho esto, y ya que estáis aquí, a los alumnos del centro también, intentaré no aburriros con este Mozambique que llevo realmente en el corazón. Quiero agradecer, por supuesto, a mi querido pueblo de Mozambique, en este caso representado en esta ocasión por Anaika, que es una más de casa, que me ha proporcionado este Mozambique tantas experiencias que forman una parte activa de mi día a día. Intentaré transmitiros la esencia de mi experiencia educativa vivida en Mozambique, que por sí sola, sin la gente de allí, de nacimiento y adopción, carece realmente de interés. Estoy convencida que para trabajar en Mozambique, como en cualquier otro país africano, hay que hacerlo codo con los africanos. En Swahili existe una palabra muy bonita que engloba un poco ese trabajo común y es umoja. Existen muchos proverbios en África. África está lleno de ellos porque la mayor parte de su tradición y cultura se ha transmitido oralmente de generación en generación. El proverbio dice así: ya es hora que cuando se rellene de queso la ratonera, se deje un poco para el ratón. Llegó el tiempo de escuchar a las nuevas generaciones africanas. Basta ya decirles lo que tienen que pensar. Lo que intento compartir con todos vosotros no son nebulosas teorías descubiertas en una mesa de manera mágica. Es fruto de mi experiencia y la experiencia de muchos de allí que dedican su vida a este pueblo de la periferia. Cuando hablo de educación, siempre parto de una premisa. Creo firmemente que la educación de un pueblo, integrada junto con otras medidas encaminadas a alcanzar una sociedad más justa y sostenible, hacen libre a ese pueblo. La cultura te hace libre. Y eso es una máxima importante aquí y allá, que yo creo que no ofrece ya dudas a nadie, porque cuanto más culto es un pueblo, es mucho más difícil dominarlo. Creo que está claro que a través del proceso educativo las nuevas generaciones se forman y los valores se socializan. Todas las sociedades necesitan un sistema educativo formal e informal para poder sobrevivir y transmitir su identidad, su conocimiento a los miembros que vienen detrás. Para muchos de nosotros, estos pueblos de África se nos pierden en su conjunto y olvidamos que cada uno tiene su origen y su propia identidad. Creo que muchos de vosotros ya me habéis oído comentaros ese chiste. Perdón, y que lo estoy pasando, ¿no? Vale. Muchos de vosotros ya me habéis oído ese chiste que uno le pregunta a otro: oye, ¿tú qué eres? ¿De África o de un pueblo de África? Y el otro dice: no, yo soy de África capital. O sea, es decir, que realmente se tiene poca noción de lo que es el continente africano. Evidentemente, África es mucho más que niños con mosca, enfermedades, cayucos, pobrezas. Sería bueno desechar esa uniformidad cerrada que tenemos sobre el continente africano, porque la realidad es que existen distintos pueblos y culturas que a lo largo de la historia, los países del norte, nos hemos repartido
bajo normas institucionales. Prueba de ello fue la Conferencia de Berlín de 1885, donde se dividió y se pusieron fronteras mirando solo nuestros propios intereses, separando tribus, familias, pueblos e idiomas. Vamos, como que del Kilimanjaro para arriba para vosotros, del Kilimanjaro para abajo para nosotros. Se expoliaron sus riquezas, se siguen expoliando, según nos conviene, y se fue sumiendo al continente, sobre todo al África subsahariana, a la homogeneidad de la pobreza y de la exclusión. El continente negro tiene un potencial desbordante, su riqueza en materias primas y su juventud son al mismo tiempo la cara y la cruz de esta realidad, porque es verdad, yo cada vez que escucho que en algún lugar del África subsahariana o de Mozambique se ha descubierto petróleo, existen minas de diamante o existe gas, me pongo muy nerviosa, porque sé que esos beneficios difícilmente van a repercutir en la gente de allí. Van a ser expoliados, van a ser vendidos y el mozambiqueño, en este caso el africano, como está pasando en el Congo, una guerra cruenta que lleva ya años, precisamente, y que no acaba de cuajar la paz, porque es un país altamente rico, con unas riquezas exageradas. Todos tenemos nuestros móviles, sin ellos no podemos vivir. El coltán, que es uno de los minerales que se necesitan para que nosotros tengamos nuestros móviles, nuestros ordenadores y nuestras cosas, pues el coltán se encuentra en su inmensa mayoría en terreno congoleño. Y esto está haciendo que esa guerra continúe porque los intereses económicos son muchos y porque el interés de la economía, para muchos, prima sobre cualquier otro interés. Desde hace 10, 15 años, también este continente ha comenzado a ser objetivo de ambiciosas potencias como China, pero con la misma tiranía y abuso que en su momento lo hizo Europa. Mozambique y muchos países del África subsahariana son pueblos vivos, con fuertes valores sobre el respeto a la familia y a la naturaleza. Permítanme que les recuerde que Mozambique, con sus 800.000 kilómetros cuadrados, está situado al sur del continente africano, en el África Austral. Hace frontera por el sur con Sudáfrica y Suazilandia, por el norte con Tanzania. A un lado está el Índico, bañando sus costas de norte a sur, y al otro Malawi, Zambia, Zimbabue. Mozambique acabó 2016 con una población de 28.829.000 personas, lo que supone un incremento de habitantes con respecto a 2 años anteriores. Estos son los datos que se tienen registrados del último, ¿cómo se dice en español? Censo. Bueno, Mozambique lo componen 14 etnias diferentes. La más numerosa, con casi 7 millones de personas, es la macúa. También es la más desfavorecida y la que queda más lejos de la capital, Maputo. Como veis, se encuentra Maputo al sur y la gente, los macúas, viven en el norte, sobre todo en la provincia de Nampula, en la parte norte de Beira y también en Cabo Delgado, que es la zona norte del país. Queda muchísimo más lejos de la capital y eso hace que la pobreza todavía pues, también se incremente más. Varios siglos antes de la llegada de los portugueses, los macúas se situaron en la parte septentrional del país y desde tiempos antiguos han sido víctimas del comercio extranjero y de los intereses ajenos. Entre 1500 y 1800, cerca de 1 millón de personas fueron vendidas como esclavos. Portugal, me imagino que lo sabéis, colonizó Mozambique, fue colonia portuguesa desde 1498 hasta 1975. Fue una colonización costera y comercial, sin objetivos de promoción de sus habitantes, ni de atención sanitaria, ni de formación académica, de modo que todo el país quedó al margen del progreso
y al nativo no se le estaba permitido estudiar más de cuarto de primaria. En los momentos previos a la independencia, en 1974-1975, cuando ya estaba a punto de acabar la guerra colonial, la red escolar extendida por el territorio del futuro Estado de Mozambique era de lo más asimétrica y raquítica, debida no solamente a la guerra, a los horrores de la guerra de descolonización, y en gran parte en las zonas rurales, centro y norte sobre todo, la presencia de la educación portuguesa brillaba por su ausencia, mientras que en la capital se concentraban los mayores índices de escolaridad, comparativamente hablando. O sea, no es que allí estuviera todo el mundo escolarizado, sino que allí vivían muchos más portugueses y porque en comparación era el lugar donde había más gente escolarizada. La falta de financiación, acompañada de un mínimo interés para la preparación del profesorado local y las carencias de todo tipo en la infraestructura, así como el componente asimilador de la educación colonial portuguesa, acabaron siendo losas insoportables para la metrópolis a principios de los 60, donde ya se vislumbraban aires de liberación. Ya os digo que fue en 1975, precisamente hoy, 25 de abril, fiesta nacional en Portugal, es cuando las colonias dejan de estar vinculadas a Portugal. Ese sería brevemente pues, el esquema de la herencia educativa, como veis, escasísima, del nuevo Estado mozambiqueño que recibió de Portugal. La lucha armada trajo consigo el descontrol absoluto y después le siguió una cruenta guerra civil y como consecuencia llegó la pobreza extrema a todo el país, aumentando las enfermedades y la epidemia. El hambre se hizo endémica y la falta de escolarización y de medios se generalizó. He pasado que es el fin de la guerra, que fue el 4 de octubre del 92. El año pasado cumplían 25 años de paz en Mozambique y de hecho trajimos nosotros de Mozambique a una persona que nos habló de estos 25 años de paz y fue el inicio de la esperanza, aunque fue necesario comenzar de cero la reconstrucción nacional a todos los niveles y, por supuesto, también a nivel educativo. Os enseño, porque me parece curiosa, la bandera de Mozambique, que creo que es la única en el mundo que tiene un fusil representado, tiene una azada, un fusil y unos colores bastante africanos, y es porque realmente esta bandera vio la luz porque había sido la bandera portuguesa la que vio la luz así como tal en 1985, estaban en plena guerra. Entonces, por eso, a lo mejor lo del fusil pueda tener una razón que yo, desde luego, no lo he estudiado y lo digo simplemente pues ahí de esta manera. Esa es la moneda que se acuñó en 1994 porque la moneda que se utiliza en Mozambique es el metical, así se llama. La primera vez que piso suelo mozambiqueño fue en el 94, en plena posguerra. Aquel primer viaje, al que siguieron bastantes más, está marcado por miles de momentos y por miles de experiencias. Este continente es verdad que no te deja indiferente cuando lo vives o lo rechazas o lo integras en ti. La primera vez que yo fui a Mozambique, yo siempre había tenido deseos desde niña, no sé por qué, tenía una inquietud especial hacia el continente negro. Y en aquellos entonces yo trabajaba en medios de comunicación aquí en Cáceres. Mozambique era el país con menor renta per cápita de la tierra, acababa de salir de la guerra, y entonces yo dije, pues yo quiero ir y quiero verlo y quiero conocerlo. Aquí hay algunos amigos que me ayudaron con aquel viaje para poder acercarnos y poder ver lo que allí me encontraba. Y con esto os voy a decir que es verdad, yo tuve bastante suerte, no hablaba el idioma, solamente iba con muchísima ilusión, y me acuerdo que el primer día que llegué al sitio que llegué había alguien que me estaba esperando con un cartel donde ponía mi nombre y me dijeron, no te preocupes,
que ahí hay alguien que te está esperando. Cuando llegué, pues me dijeron, oye, y fui a una misión, la Madre Superiora no te puede recibir porque está con malaria. Y yo decía, madre mía, ¿qué es esto? No enciendas la luz porque hay tiros alrededor. Y yo decía, bueno, pues eso, ¿no? Pero ten cuidado también si te levantas por la noche porque ayer una serpiente se comió una vaca. Yo decía, me puede dar de todo. O sea, me dieron un quinqué en una habitación y me dijeron, mira, si lo necesitas esto, en mi vida había visto yo un quinqué, ni sabía cómo se encendía ni nada parecido. Total, que ya cuando me veo sola por la noche sin saber si encender el quinqué porque me vayan a tirar un tiro, sin saber si no encenderlo porque me vaya a picar una serpiente. En definitiva, intento, digo, no, voy a encenderlo porque no veía nada, no era capaz ni de abrir mi maleta, porque ya en el sur alguien me había dicho, ¿cómo no traes candados en esta maleta? El primer viaje tuve que llevar pues hasta el jabón, porque no había nada, nada, o sea, cuando digo nada, nada. Y entonces dije, bueno, pues necesito sacar la bolsa de aseo, por lo menos. Y entonces me pongo, con aquel candado que me habían comprado, que yo soy fatal, si tuviera que vivir de abrir puertas me moriría de hambre, pues no era capaz, y al final digo, enciendo el quinqué. Fui a encender aquel quinqué, lo rompí, se tiró, bueno, horroroso. Con esto, que anecdótico, por la mañana cuando me desperté, que me acosté hasta tumbada en aquella cama porque no me fuera a picar nada, ni me fuera a pisar nada, ni nada de nada, con muchísimo miedo, cuando por la mañana pude ver lo que... Es que no se puede llegar a los sitios de noche por primera vez. Pude ver lo que vi y yo dije, al día siguiente, este es mi sitio. Estaba convencida, completamente convencida, que lo que allí estaba era mi sitio. Bueno, también, dicho esto, y esta salvedad que no os aconsejo absolutamente a nadie, creo firmemente que para ir a un lugar como este no se puede ir como yo fui en aquella primera ocasión. Este no es un lugar, o África en general, que es lo que yo conozco, no es un lugar de un destino, de unas vacaciones sin más. Entre otras cosas, porque la esencia de África, siempre lo digo, hay que vivirlo en lo cotidiano. Y entre las cosas importantes de lo cotidiano está la educación. Mozambique arrastró una colonización donde el mozambiqueño tenía poco que decir, solo acatar. Los primeros ejemplos de actividad educativa a la europea datan del siglo XVII, están ligados a la presencia de misioneros católicos y ya en la carta anual de 1622 de los jesuitas se hacía referencia a la existencia de una escuela en Sofala, que está en el medio del país, y a los métodos pedagógicos usados. Textualmente decía, 40 niños cafres cantando el catecismo. Nosotros entendemos por cafres pues salvajes, que no tiene, pero cafres es una palabra que viene del árabe, que es kafir, y que en su nombre de origen es lo que utilizaban los geógrafos del siglo XVII y del siglo XVIII para denominar a esa parte de África situada al sur del Ecuador y poblada por infieles, es decir, los no musulmanes. Siglos más tarde es cuando comienza a escribirse las primeras gramáticas, diccionarios, catecismo, vocabularios en lenguas locales, también por misioneros católicos. La verdad es que los misioneros católicos han hecho muchísimo por la educación en Mozambique, muchísimo. Casi todas las personas que hoy tienen una actividad educativa, que tienen en algún momento una representación, es gracias a becas conseguidas por los misioneros. Y esto ha hecho un bien tremendo en la promoción de la cultura, porque ir a la escuela en Mozambique significa que se hablan muchísimas lenguas locales, hay muchas lenguas maternas, pero la escuela desde la época colonial esos primeros años era en portugués, entonces la gente no hablaba portugués y a los niños que iban a la escuela
el primer contacto con el portugués era en la escuela. Vosotros me diréis, si nosotros vamos por primera vez a escuela y nos hablan chino todo el mundo, no entendemos absolutamente nada. Entonces también los fracasos escolares que acompañaban a estos resultados eran impresionantes por la falta de interés por parte de los colonizadores de aprender las lenguas locales de los sitios que colonizan. En Mozambique y en otros muchos países africanos lo urgente ha relegado a lo importante, y lo importante ha quedado muchas veces en manos de nadie y en terreno de nadie. Para no alargarme, podría estar horas hablando de Mozambique y contándoos mil y una cosa. Voy a intentar seguir un esquema que es educación o escolarización en Mozambique y escolarización y la deuda. Ante el pluralismo de conceptos existentes, cuando se habla de educación en el continente africano, se llega a menudo a una confusión de términos lamentables, a una conclusión falsa de que los africanos son ignorantes, analfabetos y no educados. No obstante, cuando afirmamos de estas maneras que son ignorantes y analfabetos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al conocimiento científico? ¿Al filosófico? ¿Al teológico? ¿Al sociocultural? Podría continuar la lista, pero prefiero dejarlo aquí para no caer en demagogia. Por desgracia, la situación actual de los términos está cargada del negativismo de los tiempos remotos según el cual era la civilización verdadera la nuestra, y que la nueva generación de posmodernidad la asume sin reflexionar. Educación en el continente negro no consiste en saber leer y escribir, que también, sino que es la riqueza y la potencialidad de las culturas la que se transmite en esa tradición oral de la que antes os hablaba. No sale de ojo que un niño no sepa escribir correctamente en Mozambique, pero sale de ojo que le falte el respeto a un adulto. A través de innumerables generaciones, el respeto por la dignidad y la vida de la persona es el respeto primordial, es decir, esa educación que se llama también informal y marginal es la que cuenta. Por eso a menudo en las calles africanas, permitidme el término, se escucha esta lamentación: mucho estudió, pero no tiene respeto. No por haber llegado a la universidad ya tiene educación. Es al contrario, se tiene educación cuando se respeta la cultura y la gente. No por haber estudiado las leyes de la mecánica ya es un buen mecánico, sino más bien cuando compruebas que sabe arreglar tu coche. En fin, deberíamos tener presentes a tantos hombres y mujeres africanos que sufren la marginación por la confusión de los términos, como escribió un ugandés, Okok, en su poema satírico El canto lawino, en el que una mujer habla de su marido, Okol, que sabe leer y ha frecuentado la escuela. Os leo textualmente: mi marido me desprecia ahora, me mira de arriba abajo, dice que ya no me quiere porque soy como las cosas inútiles, abandonadas en un campo. Me insulta, se ríe de mí, dice que no lo conozco, que no conozco yo la letra A porque no he ido a la escuela, dice que soy una primitiva porque no sé tocar la guitarra, dice que mis ojos están muertos porque no sé leer, y continúa. Escuchad, los de mi clan, dice ella, lloro por mi marido, que ha perdido la cabeza en la selva de los libros. Este poema continúa, pero prefiero cortarlo aquí. Se siente muy culto, pero falta el respeto a su mujer. La cultura no le sirve absolutamente de nada. Lo que se llama educación en este mundo, saber leer y escribir, entre otras cosas, para mí es mejor llamarlo escolarización o alfabetización en el caso de los adultos. Porque muchas amigas mías mozambicanas jamás llegaron a la universidad, pero han dado a sus hijos una gran educación y siempre que pueden los mandan a la escuela. Como estas mujeres, hay muchas en el continente africano que hacen absolutamente lo mismo, que dan una educación y se preocupan de que sus hijos e hijas tengan al menos un mínimo de escolarización, pero un máximo de educación. Dependiendo siempre del lugar en el que se vive, si es ciudad o es campo, si hay guerra o hay paz, la escolarización puede
o no puede ser posible. También están las que sí han llegado a la universidad. Lo primero que hacen cuando llegan a sus aldeas es seguir la tradición. Yo estuve dando clases en esta escuela femenina, secundaria y de formación profesional en Nacala, en el norte del país. Y ellas, pues claro, la influencia americana pues también se deja notar. Esto es un día de, bueno, pues una graduación, que aquí también ya estamos empezando a copiar los roles norteamericanos. O sea, que no es que ellas copian exactamente igual que lo hacemos nosotros. Entonces, contaros como anécdota, entre estas alumnas había una alumna que era brillante y quería estudiar medicina, podría estudiar lo que le diera absolutamente la gana, tenía una inteligencia privilegiada y se fue a estudiar medicina a otra región. A los 3 años o así me fui a visitarla en una ocasión y ella me contaba, o sea, era una persona total y absolutamente occidentalizada. Vino a la aldea y entonces quedamos y nos vimos y yo le decía, no me lo puedo creer. Y cuando llegan a la aldea, ellas lo que realmente hacen son las costumbres ancestrales las que llevan a cabo. Deja de ser a esa estudiante de medicina brillante e incluso si tiene que acompañar a su madre al curandero, pues va y lo acompaña. Los rituales que hacen, absolutamente todo, jamás olvidan su cultura. La educación en el continente africano guarda una estrecha relación con la vida familiar y la comunidad, donde las esferas espirituales y materiales no son separadas, donde el individuo aprende la tenacidad, la solidaridad y los valores de la vida. Y es mejor que se llame escolarización al estudio que comienza con el aprendizaje del abecedario. Eso es lo que creo. La escolarización y el desarrollo. El binomio desarrollo y escolarización es indisoluble, porque solo así se puede contribuir a la reducción de la miseria. De hecho, la escolarización no es solo un derecho universal, no solo nuestro, sino también un medio para formar los conocimientos, la capacidad de desarrollo de las sociedades. En una de las últimas conferencias de los ministros de Educación de los Estados miembros de África reunidos en Dar el Salaam, el expresidente tanzano Benjamin Mkapa dijo: los países en desarrollo, y más concretamente los de África, se quedarán cada vez más marginados si no invierten con sabiduría y pertinencia en la educación para adaptarse al ritmo de las mutaciones del mundo. El continente africano debería crear mejores sistemas de administración de los fondos que recibe de los que cooperan con él para el desarrollo. Sin embargo, nuestros interlocutores deben comprender imperativamente que se deben reforzar las capacidades locales para apoyar los programas que se realizan en común con ellos antes de que cese el apoyo de los donantes. También en el Foro Mundial sobre Educación realizado en Dakar en el año 2000 se pretendían poner las bases de una educación de calidad, entendida como aquella que capacita para conseguir aprendizaje al servicio de la promoción personal y de la incorporación a la vida social, abarcando actuaciones con la primera infancia, procesos de formación formal y no formal con jóvenes y también con adultos. Se resumía como objetivo primordial que la alfabetización en África, sobre todo la de las mujeres y niñas, debía ser prioritaria en todas las actividades. Este objetivo era uno de los objetivos del milenio, que acabó, como bien sabéis, en el 2015. Y aunque es verdad, no puedo decir lo contrario, que desde entonces han cambiado un poco las cosas, el objetivo está muy lejos de cumplirse y ya estamos en el 2018. La cantidad de niños de en edad de recibir enseñanza primaria no ha asistido cayó en la primera mitad a nivel mundial, pasando de 100 millones en el año 2000 a aproximadamente 57 millones en el 2015. He cogido estas cifras, yo creo que son más, pero bueno, me voy a ceñir a las cifras oficiales. De todas formas, 57 millones de niños sin escolarizar son muchos niños.
Uno de los últimos informes del Banco Mundial, elaborado conjuntamente con Naciones Unidas y diversas instituciones africanas, subraya que la producción económica colectiva de los 48 países del África subsahariana no es mayor que Bélgica. Su contribución al Producto Interior apenas supone un 1% y representa el 2% del comercio internacional. Además, su participación en exportación global de bienes manufacturados es casi nula. Durante los últimos 35 años, la economía africana ha sido castrada y ha perdido la mitad de su cuota de mercado global, incluido el tradicional de materias primas. Y añade, si el continente africano hubiera mantenido su participación en el comercio mundial de los años 70, ingresaría por sus exportaciones unos 70 millones de dólares más que lo hace en la actualidad. De todo estoy convencida que una gran parte de culpa la tienen los propios organismos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que han aumentado la crisis que los países africanos habían empezado a sufrir con sus políticas de ajuste estructural en los decenios de los 80, que en su mayoría, de verdad, eran tesis de universitarios con propuestas ficticias sin tener en cuenta la realidad. Vemos, por ejemplo, os voy a dar un pequeño ejemplo para que lo entendáis mejor. Uganda, tomando como base 100 el salario mínimo real de 1972, en el 1984 era 9, es decir, más de 10 veces inferior. En la actualidad esa cifra se ha reducido y si en 1972 hacía falta el 60% del salario real para comprar los alimentos para la familia, hoy hace falta el 600% para comprar estos mismos alimentos. Díganme si esto no es sencillamente fomentar el hambre en un país, en un continente. Muchos países africanos que pagan al exterior mucho más de lo que reciben en calidad de préstamo por sus exportaciones. Recuerdo que en una ocasión nos llegaron unos tractores para ayudar a cultivar. Contentísimos porque llevaban los tractores donados, pero luego resulta que una pieza que se estropeaba del tractor teníamos que pedirla, no sé dónde era, si Alemania o no recuerdo bien, y nos costaba más que lo que podría costar un tractor. O sea, te regalan los tractores, ahora que todo tiene fecha de caducidad tan rápida y encima en aquellos terrenos, o sea, los tractores terminaron adornando, los dos tractores, toda la zona, porque como tractores no servían. A la primera que se estropeó, ni teníamos que mandar venir un técnico de Alemania, creo que era, teníamos que mandar venir un técnico de Alemania, teníamos que comprar la pieza de Alemania, por supuesto, para pagarle el viaje. En definitiva, dijimos, pues nada, otra vez, volvemos a la azada, no hay nada más que hacer. Ante esta situación, ya se vio que al finalizar aquel decenio de los 90, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se convirtieron en beneficiarios netos de los recursos procedentes de África, encontrándose en la situación anormal de socavar la viabilidad financiera de sus propias políticas de ajuste estructural. Esto ya se podía leer en un informe de UNICEF en 1992. Terminó afirmando que mientras el capital africano continúe en manos multinacionales o manos privadas, poco se puede hacer. Dicen, a ver, me olvido que tengo que ir pasando esto. Dicen en Mozambique, no se puede enseñar a construir una cabaña sin antes ver cómo se construía en el pasado. Aplicaría otro proverbio africano, me encantan. Afirma, aquel que ha visto un león no corre de la misma manera que el que escuchó al león. Obviamente. Con esto quiero decir que la apuesta por la escolarización no es algo que se inició ayer. Resumiendo, podríamos decir que hay una primera fase, la de la colonia, donde también se obligaba a que los nativos no estudiasen más de cuarto, ya lo he dicho. Una segunda fase después, la de la independencia, desde el 75
hasta el 90, el país tenía casi el 90% de la población no escolarizada. El gobierno de entonces, del régimen marxista-leninista científico, y no socialista o comunista, como se dice por ahí, hizo un esfuerzo por la escolarización a bajo costo para que todos tuvieran acceso a la escuela, así como la emancipación de la mujer mozambiqueña, y comenzó a enviar estudiantes fuera del país, promovidos por Samora Machel, primer presidente de la independencia mozambiqueña. A título de ejemplo, solo en Cuba había unos 6.000 estudiantes. O sea, que si alguna vez vais por Mozambique y oís a alguien que os habla en español con un acento cubano, pues probablemente sea una de esas personas que se fueron a estudiar. Los que podían estudiar eran becados, o iban a Cuba o iban a Rusia, y los que se quedaban en Mozambique, la única opción de poder seguir estudiando era gracias a los misioneros. En la actualidad también en Mozambique existen becas de estudio, pero ahora con la República China. Por desgracia, parece que los cuatro jinetes del apocalipsis, la guerra, la peste, la muerte y el hambre, que están azotando al continente africano, no dio tregua a este país y tampoco se quedó exento de esa lógica. Y entramos en la tercera fase, en la que la guerra civil va a destruir el sistema educativo que empezaba a dar sus pequeños frutos, sobre todo en las zonas rurales. En los años 90 la preocupación mayor del gobierno fue la de invertir en armas. La cuarta fase es la que se inicia con los acuerdos de paz de 1992, en la cual se apostó por la recuperación económica. Es cierto que Mozambique ha sido un ejemplo en el crecimiento macroeconómico, pero todavía está lejos de incidir en los bolsillos de muchas familias. Este verano estábamos, Elisa y yo, fuimos a Mozambique y efectivamente yo le decía, ahí noto un progreso, pero el progreso era para otra gente que no eran los ciudadanos y las familias de a pie. Ellos jamás podrán comer ni ese poquito de queso que decía al principio para el ratón. Hasta 1999 el gasto en educación no superó el 20,3% del presupuesto nacional. En la actualidad se cree que está en el 21% y a comienzos del 2000 se apostó más por la enseñanza privada. No había ni infraestructuras físicas ni humanas por parte del gobierno para cubrir la demanda educativa de este país y esto creó serios problemas. Ahí tenéis una pequeña estadística que también he sacado del Banco Mundial, donde está desde 1998 hasta el 2015 cómo ha ido subiendo la inversión en educación. Y entonces está en el 2015, que son los últimos datos que se recogen, en el 6,5% del Producto Interior Bruto. La corrupción, con un gran desfalco millonario en las arcas del Estado, hace que otra vez la educación se sitúe en niveles raquíticos. Hay más escolarización, sí, pero sigue siendo escasísima y de muy poca calidad. Y aquí vuelven a cobrar protagonismo los misioneros, porque ¿cuántas familias tienen dinero para mandar a sus hijos a las escuelas privadas? Ninguna. Esta está cerca de donde yo vivía, es una escuela industrial en Carapira, cerca de Nampula, más cerca de la ciudad de Monapo, y era una escuela de los misioneros combonianos. Después de la guerra, el gobierno confiscó absolutamente todos los bienes que existían en el país y entonces dijo que iba a regentar la escuela. Quedó total y absolutamente destrozada. Y en el año, creo que fue en el 95, no me hagáis mucho caso, pero bueno, años arriba, años abajo,
el Gobierno decidió volver a entregarle esta escuela, que es la más grande del norte del país, volvió a entregarla para que, aunque siguen siendo de los misioneros, o sea, del Gobierno, pero quienes regentan la escuela son los misioneros. Ellos la volvieron a arreglar, la volvieron a dejar con este aspecto, y en la actualidad, bueno, pues siguen estudiando ahí un montón de alumnos. No hubo que pedir, fue el Gobierno que lo dio, no había posibilidad de hacerlo de otra manera. Exactamente igual pues pasa con la enseñanza primaria, o sea, la enseñanza infantil o la enseñanza de primaria. Esto es de una escuela también del norte del país, que no tiene absolutamente nada que ver con las escuelas públicas, y no creáis que cuesta mucho dinero. A veces pues por una gallina al mes los misioneros recogen a los niños para darles clases, ayudan con las madres a hacerles los uniformes, se les da una comida al día, en fin. Yo tenía 1.300, es una foto antigua, yo tenía 1.300 alumnos repartidos entre 9 aldeas. Visitaba cada comunidad una vez por semana y los sábados reunía a los profesores en un punto central para darles formación, ya que eran seleccionados para tal fin los que tenían más nivel académico, nivel de un primero o de un segundo de la ESO, no más, y a cambio pues las familias de los alumnos trabajaban su machamba, su huerta. Mi trabajo consistía en la coordinación de estas escuelas comunitarias pensadas y creadas para los más pobres. En los 3 años que estuve haciendo este trabajo jamás sentí falta de respeto. Estoy hablando de 1.300 alumnos. En la actualidad puede que existan más escuelas. El Gobierno ha intentado escolarizar a muchos niños de la periferia, pero los alumnos siguen sentados en el suelo. Las aulas están masificadas y la enseñanza pública está carente de calidad. Además, si añadimos el factor género, ya sabemos que la pobreza tiene nombre de mujer y la situación se agrava muchísimo más cuando hablamos de ellas. Con respecto a la educación de adulto, si salvamos esfuerzos que se están haciendo, pues la verdad es que también poco queda. Los profesores a este nivel educativo llevan sin cobrar. Me decía ayer uno que intenté ponerme en contacto con él desde el comienzo de curso y fue en febrero. Los objetivos marcados en Dakar del 2000 tenían como fecha de consecución el 2015, pero ya van 3 años de esa fecha y aunque hay cosas que van mejorando, aún queda mucho por hacer. Sobre todo esto que os he contado, ya voy terminando. Se ha escrito mucho y se han hecho muchísimas campañas, incluso ahora hay un cierto silencio retórico, pero hay que detenerse en algunas cuestiones que pensamos que son fundamentales. A poco que nos informemos sobre el tema, sabremos que la deuda externa es un factor importante que frena la inversión en escolarización. Su condonación es primordial para los gobiernos africanos para que se puedan desahogar, pero tampoco hay que aceptar pescar truchas con bombas. Es decir, hay varias maneras de pescar, pero una de ellas no exige delicadezas ni la pérdida de tiempo. Consiste en comprar una granada de mano, tirarla, lanzarla al agua y después recoger el pescado muerto. Es una forma de pescar, es verdad, sin embargo es nociva y todos lo sabemos. En muchas campañas hechas por ONGs escucho y se continúa escuchando que hay que condonar la deuda del tercer mundo, pero el dinero que se entregue al africano y a los que viven con ellos, los que trabajan con ellos, para que se hagan los proyectos de desarrollo y cooperación. Recordáis lo de Umoja, codo con codo. Como intento, pues no está mal. Deslegitimación completa de la estructura local. Si ante los gobiernos, antes ellos iban a pedir, ahora tienen que ir a pedir a las multinacionales. Hoy también lo hacen a las ONGs, que hacen los proyectos en su país. Esto es peligroso para el buen funcionamiento de un gobierno. Desde que se iniciaron las campañas de la condonación de deuda, ningún organismo no gubernamental ha venido públicamente dando un informe a la sociedad del dinero recibido y de los proyectos realizados. Sí sabemos que algunas de esas organizaciones lo hacen muy bien.
Otras tienen un monopolio absoluto de los proyectos hasta el punto de que son ellos los que deciden dónde y cómo hay que hacer sin que nadie diga nada. Ir a trabajar así a África es total y absolutamente absurdo. También se sabe que el dinero no sale de los bancos de los mismos países. Lo que se manda son migajas de cuotas bursátiles. Se sabe también que los precios de alquiler en el continente están aumentando gracias a muchos de estos organismos. Cuando se te permite alquilar una casa a un miembro del gobierno y te cobra entre 2.000 o 5.000 dólares mensuales, ¿a quién se está ayudando? Yo no puedo llegar allí y pagar un alquiler semejante, porque dejamos a la población todavía muchísimo más alejada de lo que pueda ser el avance. Estamos de acuerdo que el dinero de la condonación no se dé a los gobiernos directamente, yo soy la primera, pero en los proyectos hay que implicar a la estructura local y a la gente del lugar, también en educación, porque solo así se tendrá éxito. De lo contrario, estamos cayendo en lo de mucho ruido y pocas nueces. Como conclusión, os digo que hay un signo de esperanza en la escolarización en el continente. Esperamos que sí. Hay más escuelas primarias y secundarias que han abierto. Hay algunas universidades, también en el norte. Y sin duda, hay que continuar apostando por ella. Cuando los macúas cocinan con leña, la cazuela se coloca entre piedras, nunca sobre dos, porque no tendría estabilidad. Así, al estar la cazuela bien asentada, la cocina se cuece bien y le llega el fuego de manera homogénea a todos lados. El resultado final es una comida apetitosa, pero tiene que darse el conjunto. La deuda externa se condona y el dinero pasa a favorecer los proyectos de desarrollo de los organismos no gubernamentales, pero es necesario que al hacer los proyectos se incluyan organismos locales fiables, ajenos al gobierno, que sí que los hay en este continente y sí que los hay en Mozambique. Solo así se cumplirá el dicho chino: si estás pensando solo en un año, cultiva arroz. Si piensas en una década, planta un árbol, pero si piensas en toda la vida, entonces educa a tus hijos. Muchas gracias. Participa en un proyecto educativo en Mozambique. Yo voy a hacer una pregunta, no me importa, Montaña, que nos explique un poquito brevemente qué consiste ese proyecto educativo y qué es lo más importante, qué es lo que más se necesita, maestros, material, qué es lo que más se necesita para colaborar en ese proyecto educativo en Mozambique. Tengo que ser fiel y coherente con lo que acabo de decir. No consiste en saber mucho, sino también en saber comportarse. Que fiel a lo que he contado, que hay que estar codo con codo con los africanos, pues cuando hemos estado este verano, Elisa, que está ahí, la habéis visto en algunas fotos, hemos estado viendo qué es lo que realmente se podía hacer y hemos llegado a la conclusión que hay que empezar, hay que seguir con la educación. Entonces, gracias también a una profesora de este centro que viendo una fotografía dijo: yo quiero ayudar a esa niña en concreto y quiero pagarle en la medida de lo posible sus estudios hasta que sea una mujer libre e independiente. Eso nos abrió los ojos a lo que nosotras andábamos trabajando para qué poder hacer. Y entonces, pues, nuestro proyecto es ese, el poder facilitar, y empezamos con las niñas porque ya os he comentado que precisamente pues, la pobreza sobre todo tiene también cara de mujer en esta parte del mundo, en todas, pero en esta especialmente. Entonces, esas niñas que jamás
podrían salir de sus aldeas con las escuelas públicas, es verdad, pero que no hay absolutamente nada. A veces ni un maestro en condiciones o una maestra en condiciones, que es lógico, no les pagan o les pagan poquísimo, no les estoy reprochando. Entonces, nuestro proyecto es ese. Si podemos llegar a que pueda estudiar una niña, una. Si llegamos a 2, 2. Si llegamos a 10, 10. Si llegamos a 20, 20. Porque hay un proverbio africano también que dice que si ayudas a una mujer, ayudas a toda una familia, ayudas a toda una aldea. Entonces, si podemos sacar de aquellas aldeas remotas 2, 3, 5 niñas, pues bendito sea Dios, ¿no? Y ese es nuestro proyecto. Y además nosotros, Elisa es periodista y de eso se encarga bien, que todo el dinero lo hacemos público, nosotros no nos quedamos absolutamente nada, es más, lo que cuesta enviar ese dinero también lo ponemos nosotros, o sea, llega íntegro lo que las personas quieran dar, porque si enviar ese dinero nos cuesta 20 euros, los 20 euros no se sacan de lo que nosotros hemos recaudado, eso es la parte que nosotras ponemos. Gracias. Me dicen por aquí que pase más para ver más fotos, pero bueno. Esas son las escuelas, atrás, eso es una escuela. Los fines de semana es iglesia y los días de diario es escuela. ¿Qué? Sí, nos comunicamos en portugués. En las zonas ya muy remotas se habla, en este caso, el macúa, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien con quien te puedes comunicar en portugués. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montaña. Gracias. Y hasta estará con nosotros. Hombre, ojalá toquemos madera.